charlas, estas charlas en realidad, y que les iba a comentar. Y bueno, eso, algunas cosas se repiten, otras, este, la idea es que la vayamos viendo de entre todos, y lo más importante es que de alguna manera a ver si yo, mm, PowerPoint, sí, sí, lo pude hacer. Esto como muy novedoso para mí. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, se ve la presentación mal en realidad. Ajá. Se ve pequeña, pero se ve. Sí, sí, exacto. Ahora voy. Esperen, esperen. Yo tengo tecnología, pero no. Ujú. Tan, 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 zoom. Bien. Compartir, permitir. Ver si puedo. Mm, 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 mm. Pero como estoy desde el navegador, no me va a dejar compartir sin. Vamos a ver si lo puedo lograr. Porque yo ahí pongo presentación completa y ustedes no ven. Ujú, Ay, todos los temas tecnológicos, gente. La verdad que hoy, si me sale la charla, les digo de corazón, es hermoso. Beautiful. Porque ¿cómo hago para que me quede el navegador? Claro, una vez que. Bien. Sí. Van a tener que aguantar. Lamentablemente vamos a tener que hacerlo chiquitito esto porque no me deja presentarlo una vez que me salgo, porque estoy con el navegador conectado. A ver si puedo conectarme por el Zoom. Pero hace un Chiquitito. momento, hola, pero hace un Sí, sí, momentito se veía una presentación. sí, pero no se ve en presentación completa y van a perderse un montón de información que está chiquita. Más allá que yo después les pueda pasar la presentación, de todas maneras me voy presentando. Mi nombre es Nadia Coppola, soy docente de la Unidad Académica de Salud Pública Veterinaria y además soy docente de la Unidad Académica de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina. Formo parte del equipo de lo que vendría a ser el Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos desde el 2017 y desde ahí, desde ese momento, me dediqué a investigar a nivel de lo que vendría a ser la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Entonces, mi tesis doctoral se embarcó en la parte de lo que vendría a ser los sistemas productivos y después, no sé, lo que hicimos fue de alguna manera seguir trabajando con otros tipos de búsquedas de resistencia en otras especies animales, ¿no? Entonces, ahora sí, vale, si no, lo vamos a hacer chiquito. Sí, lo logré con Y ahora todo. se ve precioso. Perdonen. Miren que yo soy para la tecnología, pero esto me superó en todos los aspectos, en fin, porque las actualizaciones del Zoom y todo. Bueno, entonces les contaba un poco eso, ¿no? O sea, y desde ahí, desde lo que yo empecé a trabajar en 2017, que empecé entrando haciendo mi maestría hasta hoy, se han incorporado diferentes líneas de investigación, diferentes este, especies animales, incluso hasta silvestres.
Entonces, dicho esto y dado todo lo que ha sido la vorágine del día de hoy para poder llegar a este punto de la charla, les traigo un poquito de lo que les voy a contar. Les voy a contar de los sistemas productivos que nosotros trabajamos. Por un lado, trabajamos con la parte de lechería. Nosotros sabemos muy bien que tenemos una producción de lechera de aproximadamente más de 2.000 millones de litros por año y el rodeo lechero está aproximadamente superando las 600.000 cabezas, donde de esas 600.000 cabezas, 55.000, 56.000 son terneros. Los establecimientos lecheros son más de 3.000 en nuestro país y los departamentos con mayor cantidad de establecimientos de este tipo son Florida, San José, Canelones y Colonia, lo que conocemos como la cuenca lechera. El proceso de cría de los terneros va desde el nacimiento, ingesta de leche y el fin de la ingesta de leche, y esto se los traigo a colación de algunos resultados que vamos a mostrar a partir de lo que se ha visto y estudiado específicamente en esta especie animal. Por otro lado, obviamente todo este proceso de cría de terneros va a depender obviamente del manejo, la sanidad y la alimentación del mismo. Y por otro lado tenemos la parte de lo que vendría a ser la producción de cerdos, donde tenemos más de 161.000 cerdos. En 2023 se faenaron más de 182.913 cerdos, se faenaron eso en realidad. Y como verán, y esto es interesante, el sistema productivo de cerdos de nuestro país es muy heterogéneo, pero la mayor cantidad de animales, o sea, de sistemas productivos, se concentran en aquellas personas, en aquellos productores que tienen menos de 50 animales. Como verán, tenemos un 87% donde los animales por establecimiento son menos de 50 y el resto está entre 50 y 499 y solamente un 1% de esa producción total es de más de 500 animales. A nivel de lo que es sistema de producción avícola, tenemos que en nuestro país las líneas abuelas, es decir, lo que vendría a ser el origen de nuestras aves, no están presentes en nuestro país. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que importar, ya sea huevos embrionados o pollitos de un día, desde nuestros países vecinos. Lo hacemos tanto desde Brasil como desde Argentina. Lo que podemos más frecuentemente actualmente lo que se hace es importar el pollito de un día, el cual es llevado a granjas de reproductoras y dependiendo de si la línea es pesada o línea liviana, va a ser que va a dar origen a la producción de carne o a la producción de huevos, ¿no? Entonces, desde las granjas reproductoras, si estamos importando la línea pesada, vamos a dar origen a lo que vendrá a ser, vamos a enviar esos pollitos, o sea, nuestros pollos o pollas, parrilleros, a las granjas de engorde, a las cuales se trata de llegar al peso promedio de más de 2,5 kilos, 3 kilos, menos en realidad, 2,6 kilos, de peso vivo para enviar a faena, ¿no? Aproximadamente en Uruguay se producen más de 70.000 toneladas de carne de pollo, la cual el 99% de esa carne es volcada al mercado interno. Por otro lado, tenemos las pollitas bebé livianas que van a ir a una granja de cría y recría, y luego va a lo que vendría a ser la granja de postura. Tenemos un promedio de 2,2 millones de cajas producidas, o sea, y esas cajas son de 30 docenas, y el mercado que absorbe esa producción es en un 90% el mercado interno. O sea, la mayoría de lo que producimos lo consumimos en el país. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de antibióticos hablamos siempre de la definición esa clásica que se decía que un antibiótico es un fármaco que se ha desarrollado, que puede ser sintético, semisintético o natural, que puede ser bactericida o bacteriostático, dependiendo si mata o no al microorganismo. Y de esa definición salen un montón de familias de antibióticos que hoy en día estamos utilizando a nivel de medicina veterinaria, los cuales dependiendo de dónde tengan la acción sobre la bacteria es donde actúan, ¿verdad? Y tenemos distintos, ¿no? Algunos antibióticos van a actuar en lo que vendría a ser la síntesis de la pared bacteriana, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque a nivel de los eucariotas, o sea, nosotros y los animales, no existe
una pared de peptidoglicano en nuestras células. Entonces, este tipo de antibióticos se consideran seguros. Por ejemplo, ahí dentro de esos antibióticos están los betalactámicos, las vancomicinas y las vacitracina. Después tenemos algunos que actúan sobre el ADN girasa, como las quinolonas, que dentro de esas quinolonas podemos tener desde enrofloxacina, ciprofloxacina, morfloxacina, hay varias generaciones de quinolonas. Después tenemos algunos que actúan en esa unidad, o sea, esa organelo, se podría decir, que es los ribosomas, que lo que tiene en este caso es que dependiendo, porque nosotros las bacterias tienen dos unidades a nivel de lo que vendría a ser el ribosoma, las 50S van a actuar los macrólidos, lincosamidas y cloranfenicol, y dentro de los 30S los aminoglucósidos, las tetraciclinas, entre otros. Después tenemos algunos que actúan sobre la membrana externa de las bacterias gram negativas, es decir, sobre el lipopolisacárido, y esas son principalmente las polimixinas, y dentro de esas, las polimixinas, tenemos la conocida colistina. Y luego tenemos otros que pueden actuar a nivel de lo que vendría a ser el metabolismo del ácido fólico del microorganismo, que son, por ejemplo, el trimetoprim sulfato. Existen muchas más familias de antibióticos. Dentro de los que yo les decía, las familias, o sea, se desarrolla el antibiótico y tiene como un espectro de acción para ciertas bacterias. Si se recordarán ustedes, tenemos dos grandes grupos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Dentro de las gram positivas, el más famoso de todos a lo largo de los años es el estafilococo aureus, ¿no? Que apareció principalmente a nivel de lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial, donde tomó vigencia este microorganismo porque simplemente con una herida de guerra un soldado moría porque no había ningún tratamiento efectivo para poder tratar ese tipo de herida que terminaba siendo una bacteriemia y causando una muerte, en este caso en el soldado. Eso llevó a lo que hoy ha pasado, o sea, lo que ha transcurrido en la evolución de estos antibióticos. El primero ahí fue la penicilina, luego de la penicilina aparecen las cefalosporinas, que son modificaciones, que se le agregan modificaciones, luego están los carbapenémicos, los monobactámicos y actualmente los inhibidores de beta-lactama. A su vez, por otro lado, tenemos los glicopéptidos. Por ejemplo, la vancomicina es la vancomicina es uno específico. Como verán en los beta-lactámicos, a medida que nos alejamos de las penicilinas, el espectro de acción cambia y se transforma en bacterias gram negativas, por ejemplo, Escherichia coli, ¿tá? O Klebsiella pneumoniae, ¿tá? Y a lo que voy con esto es que es importante saber cuál es el espectro de acción del antibiótico y cuál es el microorganismo que está causando la infección para poder hacer un tratamiento correcto. Como verán, no todos los antibióticos sirven para todas las bacterias y lo importante es que nosotros entendamos eso y podamos de alguna manera luego aplicarlo. Luego tenemos, ahí va, que yo les decía, los glicopéptidos, principalmente para gram positivos, los macrólidos para gram positivos, las nicosamidas para gram positivos y anaerobios, los aminoglucósidos ya son un poquito de acción más amplio, actúan para gram positivos y para gram negativos, las quinolonas también, como yo les decía, que habían varias generaciones, la primera, la segunda y la tercera, ahí no está la primera, que era el ácido nalidíxico, pero la segunda y la tercera están ahí, y después tenemos otros. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Gracias. Bien, en base a esta información, obviamente, el uso de los antibióticos en medicina veterinaria. Nosotros como veterinarios, ¿para qué usamos los antibióticos? Y bueno, primero para curar una enfermedad, eso es quimioterapia. Luego para quimioprofilaxis, prevenimos la enfermedad. Tenemos un lote de animales, decimos, bueno, si a este lote le pasó esto, a este capaz que le pasa, así que le vamos a prevenir, le vamos a hacer una quimioprofilaxis. Y a nivel de lo que vendría a ser, y que ya está prohibido en nuestro país, es el tema de los promotores de crecimiento. En el 2011 estaba ya prohibido para bovinos y ovinos, y actualmente en el 2024 esta ley se amplió a todas las especies productivas. Hoy en día está prohibido el uso de antibióticos en los sistemas de producción animal en nuestro país. Estos son datos que les comento. A nivel 2010, estos fueron lo que se consumió a nivel de antibióticos en animales de producción, más de 63.000 toneladas. Esto no va a mejorar porque nosotros como población mundial estamos en aumento.
Y para el 2030 se considera que ese uso de antibióticos en estos sistemas productivos va a llegar a superar las 100.000 toneladas, siendo China, Estados Unidos y Brasil los principales consumidores y productores de antibióticos. Esto es una grafiquita que les muestra, por un lado tenemos primero los bovinos, donde el uso de antibióticos es menor, le siguen las aves, y por último están los cerdos, donde hay un pico de uso de antibióticos en este sistema productivo. Esto es importante porque nosotros ahora, cuando vayamos a ver los resultados, el uso de antibióticos hace que de alguna manera nuestra flora, que en algún momento se llamaba flora y hoy en día se llama microbiota, eh, haga una selección, es decir, necesite sobrevivir a ese antibiótico de alguna manera. Entonces, la presencia de microorganismos resistentes a veces está dado por el uso continuo de un fármaco, ¿tá? Que lo vamos a ver más adelante, y las conclusiones ustedes después me van a contar qué tal, si está bien o no está bien, o sus opiniones, que estaría buenísimo tenerlas también. Bien, a nivel de lo que vendría a ser la Organización Mundial, o sea, de la Organización Mundial de la Salud Animal, esto fue un relevamiento que hizo de, bueno, tenemos antimicrobianos, bueno, ¿cuáles son los que están usando en medicina veterinaria? Y como verán, tenemos que las tetraciclinas llevan la cabeza con el 40%, después hay otros antibióticos, y después yo acá les marco, estos son los más importantes: penicilina, macrólidos, tetraciclinas, y después yo les marco estos tres, que en realidad son antibióticos críticos, que ahora vamos a ver un poquito qué significa eso. A nivel de lo que vendría a ser esos antibióticos que yo les marqué críticos, que estábamos hablando de este, los polipéptidos, que estamos hablando de principalmente la colistina, la fluoroquinolona, como pueden ser la enrofloxacina y las cepas de tercera y cuarta generación. Bueno, a nivel de nuestro país se comercializan estos antimicrobianos a nivel de varias especies. Como verán acá, esto es lo que está en Bademecum, esto es lo que se utiliza, cómo se utiliza. Acá tenemos los betalactámicos más utilizados, las especies animales que lo utilizan, que se pueden utilizar en realidad, y después tenemos las quinolonas. ¿Cuáles son las quinolonas? Las vías de administración y las especies animales que se pueden utilizar, ¿ah? Los antibióticos críticos, que ahora vamos a ver un poquito por qué está esa clasificación. Y por último, el otro antibiótico crítico, que era, por ejemplo, la colistina, en nuestro país hoy en día en la producción animal está prohibido, ¿no? Está prohibido comercializar, exportar, utilizar a nivel de animales este tipo de antibióticos, esta familia. Entonces, un poquito, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, nosotros estamos usando constantemente antimicrobianos. Eso hace que de alguna manera las bacterias digan, bueno, todo bien, pero vos me estás tirando, me estás tirando, me estás tirando, y yo voy a resistir, voy a seleccionarme, y esas que están seleccionadas se van a multiplicar, y de alguna manera eso va a pasar no solamente en los humanos que consumimos antibióticos, sino también a nivel de lo que vendría a ser los animales, y también en el ambiente, porque en el ambiente las moléculas de antibióticos terminan estando presentes. Eso hace que de alguna manera se pueda pasar, se transmita estas bacterias entre las especies animales, entre los propios humanos, entre el ambiente y los animales, persistan, y también se puede dar, que se da principalmente a lo que vendría a ser a nivel de la microbiota, esa transferencia genética, esa posibilidad que tienen las bacterias de tener ciertos pedacitos de genes, o sea, los genes que codifican para ciertas resistencias dentro de elementos genéticos móviles. Es decir, mira, yo tengo esta lapicera que es azul, vos no la tenés, yo te la doy. Es así, las bacterias se pasan, de alguna manera se comunican y le dicen a una a las otras que se lleven esta resistencia, y se la llevan, ¿tá? Entonces, esa resistencia es la resistencia transferible. Esa resistencia se da por esos elementos genéticos móviles, que pueden ser como plásmidos, integrones y tramposones, los cuales no llevan solamente un gen de resistencia, sino que llevan varios genes de resistencia, y a su vez esos genes de resistencia pueden ser transferidos en una especie. Por ejemplo, la bacteria es una E. coli, se la puede transferir una Klebsiella, y la Klebsiella a un Enterobacter, y de Enterobacter a un Proteus, y así sucesivamente. Se puede transferir entre diferentes especies bacterianas.
El impacto obviamente es, nos quedamos sin la posibilidad de utilizar ese antibiótico cuando cuando antes era posible hacerlo, ¿ah? O sea, posible instaurar una terapia con el mismo. Dicho esto, lo que pasa es, bueno, normalmente hay bacterias que son resistentes naturales o que adquieren algún gen. Esa resistencia, vieron que acá la segunda imagen es, bueno, se empezó a multiplicar la que era resistente. Esa que es resistente tiene la capacidad de persistir, tiene ciertas cualidades que la hacen persistir, y hoy se le dice como esos famosos clones exitosos que principalmente están dentro de los hospitales, ¿no? Son esas bacterias que andan circulando, que son multidrogoresistentes, es decir, resistentes a 3 o más familias de antibióticos, pan resistente cuando estamos hablando de que tiene esa capacidad de resistir a todos los antibióticos, ¿tá? Entonces pueden ser de esos dos tipos de bacterias capaces de a su vez tener esa cualidad de mantenerse viable. Acuérdense que la bacteria se divide por fisión binaria, una es un clon de la otra, y si nosotros tenemos una bacteria que ella lleva en su genoma resistencia, es todo un desafío a nivel de lo que vendría a ser en este momento los hospitales, ¿tá? A nivel de humanos. A su vez, lo que yo les decía, nosotros podemos tener elementos genéticos móviles que transfieren los genes de resistencia por ya sea por medio de conjugación, por un plásmido, por transformación, porque adquieren ADN suelto. Las bacterias tienen esa capacidad, esa maleabilidad, se le podría decir, de adquirir, hay ADN suelto, bueno, vení, te incorporo, capaz que me servís, capaz que no, y si no, por los medios de los virus. Las bacterias tienen virus que las parasitan, que son los fagos. Esos fagos, a veces cuando parasitan la bacteria, deben de encapsular el genoma de ellos, sin querer encapsulan un pedacito de genoma de la otra bacteria. Y bueno, y así cuando vayan a infectar a la otra bacteria, debes darle algo que es un genoma viral, le dan un pedacito de ADN, pero de la otra bacteria. Entonces, ¿dónde ocurre esto? Principalmente a nivel de los tubos digestivos de los seres humanos, de los animales, también puede pasar en el ambiente, entre otros lugares, en las superficies, etc. Entonces, como le decía hoy, la resistencia entonces es de dos tipos, la natural, la que la bacteria tiene. La bacteria propiamente, aquellas bacterias, por ejemplo, las gram positivas, no van a tener, o sea, nosotros no le vamos a dar una colistina, porque acuérdense que la colistina actuaba sobre el lipopolisacárido, es decir, sobre la membrana externa de lo que vendría a ser las bacterias gram negativas. Entonces, no le va a hacer nada, es como un confite que le estamos dando a las bacterias gram positivas si le damos, por ejemplo, colistina. Entonces, se podría decir que esa bacteria es natural, o sea, todos los gram positivos son naturalmente resistentes a ese antibiótico. Y esa resistencia que no varía, que va a ser siempre igual, ¿tá? Pero la que varía es la adquirida, es la que se estudia, la que se debe informar, ¿tá? Y es esa que está en los plásmidos, integrones o transposones. Dicho esto, las bacterias tienen miles de formas de resistir a los antibióticos, ¿tá? Entonces, pueden agarrar y decir, bueno, yo lo que hago es modifico el sitio donde actúa el antibiótico, por ejemplo, la PBP, en el caso de los betalactámicos, modifico donde actúa el betalactámico y el betalactámico no me sirve más. Puede que hayan algunas porinas dentro o sea, en la pared de la bacteria, que debe atravesar el antibiótico y la bacteria lo que hace es dejar de producir esas porinas, no produce más. O tiene unas bombas que ingresa el antibiótico, pero ella las expulsa. Son bombas de flujo activo que entra el antibiótico y ¡tup! Se la devuelve, ¿ah? Y después, por ejemplo, puede ser que produzca algunas enzimas que o modifican el antibiótico o lo hidrolizan. Por ejemplo, una de las más conocidas son las betalactamasas, que hidrolizan el antibiótico betalactámico antes de llegar al sitio de acción. Yo siempre digo que son como balas que tira la bacteria
y de alguna manera es como que no pasó nada acá, ¿tá? Entonces el antibiótico, por más que se aplique, la bacteria no le va a llegar, no le va a hacer efecto. Esto de la resistencia es una problemática de lo que vendría a ser a nivel de las tres amenazas más importantes para la salud del siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud, y ahí tienen un trabajo de O'Neill en 2016 y Murray en 2022, que vuelve a confirmar que se prevé que las muertes por microorganismos multidrogoresistentes o resistentes antimicrobianos iguale a las del cáncer para el 2050. Esta problemática es abordada por todas las instituciones internacionales, ahí las vemos, la OMS, la Organización Mundial de Salud Animal, la FAO y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para de alguna manera tratarlo en este término que tanto conocemos ahora y está de moda, que es el término de una salud, ¿no? Que esto lo que intenta es decir, bueno, no nos cerremos a la salud solo que sea la salud del animal, sino que en realidad la salud es un todo y que tenemos que incluir la salud humana, la salud ambiental, la salud vegetal y la salud, ¿qué dije? Ambiental, humana, las cuatro salud. Bien, ¿se acuerdan que yo les había dicho que les mostraba algunos antibióticos específicos y después les mostré que se comercializan a nivel de medicina veterinaria? Bueno, esta es la lista que hizo la Organización Mundial de la Salud para clasificar a todos los antibióticos según su importancia para el uso en medicina humana. Ellos dijo, bueno, vamos a tratar de conservar estas familias de antibióticos o estas clases de antibióticos y las vamos a clasificar a cuáles tenemos que cuidar mucho, o sea, proteger de que no se genere resistencia. Dentro de esa, las clasificó en de importancia crítica, como ven acá, muy importante e importante. Luego la de importancia crítica la subclasifica de máxima prioridad y de gran prioridad. Como verán, hay 5 familias. Yo dentro de lo que vendría a ser de importancia crítica de máxima prioridad, yo lo seleccioné, son simplemente menos la de quinta generación, la cefalosporina quinta generación que va para gram positivos. Simplemente seleccioné los que actúan en gram negativos como es Escherichia coli. Y ahora les voy a decir por qué, porque en realidad el laboratorio de resistencia a los antimicrobianos, cuando hacemos vigilancia, que ahora les voy a explicar qué es la vigilancia de la resistencia, lo hacemos tratando de buscar un microorganismo que sea fácilmente cultivable, ¿tá? Las bacterias gram positivas se las dejamos al otro grupo del laboratorio y en esta oportunidad no trajimos, pero si tienen dudas se las puedo evacuar también. Por ejemplo, los macrólidos y los cetólidos y los glicopéptidos están dentro del otro grupo para gram positivo. Entonces, los antibióticos betalactámicos actúan sobre la pared bacteriana, inhiben su síntesis, es decir, de alguna manera rompen la bacteria, hace que explote la bacteria. Existen 4 clases, ya las vimos anteriormente: penicilinas, cefalopodinas, monobactámicos y carbapenems. Y dentro de las oximinocefalosporinas tenemos la cefalosporina tercera, cuarta generación, que tienen acción directa contra bacilos gram negativos. Cuando hablamos de resistencia a los betalactámicos, yo les decía, pueden alterar el sitio de acción, pueden haber un trastorno de permeabilidad y eflujo, es decir, la bomba esa que libera para afuera, o puede producir esas balas, que son enzimas que rompen el antibiótico antes de llegar al sitio de acción. Han aparecido a lo largo de la historia estas enzimas a medida que nosotros empezamos a desafiar las bacterias, obviamente. Entonces, vos me desafías, yo te genero una enzima, vos me desafías, yo te genero una enzima. Entonces, según el tipo de antibiótico que hidroliza esa enzima, tenemos betalactamasa de espectro ampliado, que van a llegar hasta cepas de primera generación, o sea, las penicilinas y las cefalosporinas de primera generación. Después tenemos las cefalosporinasas y las betalactamasas de espectro extendido, que se le suma penicilina, cefalosporina de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Ojo con esto, porque no es que nosotros, yo tiene una BLE, no le doy igual una ampicilina. No, porque la bacteria suma resistencia. Es decir, si yo tengo una BLE, perdí hasta las tercera y cuarta
generación o sea, las cefalosporinas esas no las puedo utilizar. ¿Podría utilizar un carbapenem? Podría utilizar un carbapenem, pero no puedo utilizar nada más para abajo, ¿ah? Y después tenemos las carbapenemasas, que ahí perdimos directamente. Estas carbapenemasas hidrolizan, y ahora vamos a ver un poquito, tengo una imagen que está re linda, donde se habla que las carbapenemasas hidrolizan hasta los carbapenem. Bien, ahí les puse dos ejemplos, de una de beta-lactamasa de Petro extendido y otras de AMC, para que vean que tienen nombre las enzimas, todo tiene nombre acá, ¿no? Entonces, las blemas que circulan más a nivel mundial son las CTXM y las cefalosporinasas o ANC, las CMI2. Las quinolonas, antibióticos 100% sintéticos, de espectro de acción amplio. Esto solamente actúa sobre igual que los betalactámicos, ¿no? Lo que hace es inhibir la síntesis de ADN y tiene, por lo tanto, acción bactericida, obviamente dependiendo de su concentración. Los mecanismos de resistencia a las quinolonas también. Acuérdense que solamente les estoy contando los mecanismos de resistencia adquiridos, esos que se tienen que estudiar. Los naturales no los estoy contando, ¿ah? Porque ya sabemos, y para eso están las LSI, que son las ¿cómo se llama? Guías internacionales que se utilizan para ver el nivel de anexo, ¿cómo se llama? El tema de el tipo de resistencia, el tipo de si es natural o no. Pero a nivel de lo que vendría a ser las resistencias a quinolonas, tenemos las mutaciones, eso es bien a nivel cromosómico, puede ser, y después tenemos los plasmídicos, que el más importante que está para mencionarlo son las proteínas QNR que inhiben la unión con la topoisomerasa, o sea, que de alguna manera impiden que el antibiótico llegue al sitio de acción. Y después tenemos las polimixinas como la colistina, que es el otro antibiótico crítico que habíamos mencionado, que solamente actúan contra gram negativos porque ¿se acuerdan que era un sanguchito el gram negativo? El gram negativo tiene la membrana citoplasmática, después tiene una pared fina de peptidoglicano y por fuera tiene una pared exterior. Esa pared exterior es del lipopolisacárido, el LPS que se le conoce, membrana externa. Entonces, estos antibióticos actúan sobre el LPS. Y también lo que hacen es que la bacteria interactúe con las cargas negativas de la molécula y de alguna manera explote, ¿no? Estalle. Actualmente se considera a estos antibióticos de última elección a nivel de medicina humana. ¿Por qué? Porque se los utiliza para los microorganismos multidrogoresistentes. Nosotros íbamos felices porque como teníamos las carbapenemasas a nivel humano, íbamos contentísimos que íbamos a traer un antibiótico que se había dejado de usar en medicina humana hace 1000 años porque es muy neuro y nefrotóxico, la colistina, es así, pero ¿qué pasó? La trajimos porque se nos estaban muriendo los pacientes, esto era en Europa, y dijimos, bueno, contra las carbapenems, nosotros le damos colistina. Pero ¿qué pasó? En el 2015, unos chinos dirigidos por Liu y compañía, acá está, Liu, este es de 24, que todavía sigue estudiando él, pero en 2015, reporta el primer mecanismo, o sea, el primer gen que estaba transportado en un plásmido que confería resistencia a la colistina, y ese era el gen MCR. Hasta el día de hoy hay más de 10 variantes de MCR descritas. Por otro lado, nosotros tenemos que vigilar el desarrollo de estos procesos. A nivel microbiológico se ha tratado de investigar y desarrollar nuevos antibióticos para un grupo de microorganismos que la Organización Mundial los clasificó para que se trate de no solamente investigar y desarrollar nuevos antibióticos, sino también vigilar. Nos permite vigilar. Entonces yo les seleccioné, vieron que las enterobacteriales, que son resistentes a cefalopodinas de tercera generación, se las seleccioné. Recuerden que la Escherichia coli es un ejemplo de ellos, es un bacilo gram negativo, que forma parte de la microbiota intestinal normal. Hay algunas cepas que son patógenas, todas las E. coli no son delincuentes, como digo yo, hay algunas que sí, otras que no. Bueno, algunos son patotipos patógenos y dentro de esos pueden afectar a nivel de los cuadros digestivos,
con diarreas y cuadros complicados a nivel entérico. Tenemos también algunas que son uropatógenas, que tienen cuadros a nivel de vejiga, dando infección del tracto urinario. Después tenemos algunas que tienen toque meningio. Y bueno, dependiendo también de la especie animal, algunas son específicas para aves, otras no, y etcétera. Hoy en día, esta bacteria, la Escherichia coli, se considera un indicador microbiológico, no solamente para la resistencia a los antimicrobianos, sino para la contaminación en general. Cuando hablamos de Escherichia coli, hablamos de materia fecal, contaminación fecal, ¿tá? Pero en este caso lo que hacemos es usarlo como indicador microbiológico porque está siempre, está presente, está todo el tiempo ahí y está todo el tiempo siendo desafiada esta bacteria. Entonces, si tiene algo es porque de alguna manera, en algún momento, tuvo un desafío, porque las Escherichia coli naturalmente no tienen ninguna resistencia, ¿tá? Por otro lado, tenemos este señor que vieron que acá los puso en crítica, alta y media importancia, para la investigación y desarrollo. Lo traigo porque el Staphylococcus aureus, que es meticilina resistente, está bueno que lo conversemos un poquito, ya sea porque a nivel de producción animal tenemos un gran dolor de cabeza con las mastitis causadas por este microorganismo, y las artritis sépticas también. Entonces, esto un poco la clasificación de las beta-lactamasas. Según las clases Ambler, estaba, como yo digo, tomando un jugo y dijo, voy a clasificarlas. Lo que hizo fue secuenciar parte de ellas y las clasificó. Ahí tienen después, si desean, les paso la presentación, tienen cómo se clasifican. Esto lo que sí es, por ejemplo, las clase A tienen las beta-lactamasas de peto tendido, pero además también tienen carbapenemasas y penicilinasas, y acá tienen cómo se llaman esas enzimas. Después las carbapenemasas tienen acá de clase B, que son las beta-lactamasas o carbapenemasas. Las clases C que tenemos principalmente, que son las cromosómicas, o sea, la bacteria se divide y siempre va a estar presente, pero también tenemos las plasmídicas, y dentro de las plasmídicas, las que yo le había dicho que las CMI. Y después la clase D, que son las oxicilinas y las carbapenemasas también de clase D. Bien, vieron que acá les dice penicillinasas de espectro reducido, es también lo mismo que se le dice a las beta-lactamasas de espectro ampliado que yo les dije hoy, que llegan solamente hasta cefalosporinas de primera generación. Y acá tienen la historia de estafilococo, porque me gusta un poco traer estas bacterias que, a pesar de que nosotros como en el laboratorio no las estudiamos, son sumamente importantes, y dentro de nuestro equipo, incluso en lo que vendría a ser microbiología de la Facultad de Veterinaria, hoy en día hay un grupo fuerte que está estudiando este microorganismo. Y les cuento que se desarrolla la penicilina en 1940, se purifica, y en 1942 ya habían Staphylococcus aureus resistente a penicilina. ¿Qué le causaba esa resistencia al Staphylococcus aureus? Y bueno, la producción de una penicillinasa, es decir, una enzima que hidrolizaba la penicilina antes de llegar al sitio de acción. Bueno, perfecto. ¿Nosotros qué hicimos? Modificamos nuestra molécula de penicilina y transformamos en meticilina. ¿Qué pasó? Eso fue en el 1959. En 1961 aparece el Staphylococcus aureus meticilina resistente. ¿Y acá qué pasó? Acá no es que el Staphylococcus aureus produjo una enzima para hidrolizar el antibiótico. Acá lo que dijo, ¿saben qué? Me cansé y me voy a poner una capa de invisibilidad. Y lo que hizo fue eso. Se modificó dónde actúa el antibiótico, modificación de sitio de acción, cambió su PBP, que es donde actúa el anillo beta-lactámico de los beta-lactámicos, y lo transformó en PBP2. Y esa PBP2, que es codificada por un gen, que es el MECA, complicó toda la pelota porque en realidad no hay modificación de antibiótico que quieramos hacer que permita, de alguna manera, actuar a los beta-lactámicos. Perdimos toda la familia de los beta-lactámicos por esta capa de invisibilidad que se puso de Staphylococcus aureus.
Luego aparecen otros antibióticos y después también a lo largo de la historia todo para tratar estos microorganismos meticilino resistentes, Staphylococcus aureus meticilino resistente. En un principio solamente el Staphylococcus aureus meticilino resistente circulaba a nivel de lo que vendría a ser los hospitales. Actualmente existen Staphylococcus aureus meticilino resistentes circulando a nivel comunitario y en animales también, ¿no? Ya está descrito, y en nuestro país también. Dicho esto, nosotros como veterinarios, ¿qué nos llega? Nos llega un paciente con una infección y tenemos que actuar. Esto es a nivel de clínica. A nivel de clínica nosotros actuamos con el individuo. A nivel de producción animal tenemos lotes, actuamos con el lote de aves, con la cantidad de animales en el mismo box de cerdos o la cantidad de vacas en ordeñe, dependiendo de lo que tengamos de cuadro clínico. Si es respiratorio es más complicado, dependiendo también si es individual, si tenemos una artritis es algo más local, si tenemos un cuadro gastrointestinal es un poquito más de lo que vendría a ser el lote, pero lo importante acá es que trabajamos principalmente o individuos o en grupos de individuos, pero reducidos. Vamos a tratar de hacer un tratamiento. La idea es que sea el diagnóstico en el corto plazo. Nosotros tenemos que hacer, incluso instaurar un tratamiento lo antes posible, porque tenemos animales que se nos están por morir o con un cuadro infeccioso que nos puede bajar la producción de leche o bajar la cantidad de ganancia de peso, etc. Entonces, ahí el caso es puntual y puede ser un brote, como decíamos hoy, o puede ser un animal individual y lo que vamos a hacer es tratar al enfermo. Es totalmente diferente lo que pasa con la vigilancia, porque la vigilancia de los antibióticos es algo poblacional, tomamos una muestra, la estudiamos, la podemos tomar hoy tomamos a unos cerdos la muestra, pasa un tiempo, se tomamos a otros cerdos la muestra y así. Es algo que es a largo plazo, es mirando el futuro, permite generar datos estadísticos y sistemáticos, permite generar datos sistemáticos y a su vez se trata de ver qué tanto se está usando o no ciertos fármacos. Hay una evaluación de qué se está usando, cómo se está usando y si está sirviendo. ¿Ah? Entonces eso es importante porque a veces decimos, qué horrible, se encontró resistencia a tal cosa. No, señor, se encontró vigilando en la microbiota del animal, específicamente en la Escherichia coli, este gen de resistencia. Ojo que si está la Escherichia coli con ese gen de resistencia, obviamente yo me preocuparía porque como yo les dije, la bacteria es capaz de dársela a otra especie que capaz que sí es mala, capaz que la Escherichia coli esa no es patógena, pero puede que una Klebsiella pneumoniae pueda ser patógena. ¿Ah? A eso vamos. Si está presente, es alerta, pero es alerta en ese sentido porque estamos vigilando. Entonces esto es un poco más exhaustivo, es lo mismo, pero nada más que un poquito más detallado. Entonces nosotros tomamos la muestra clínica, que puede ser variable, hacemos un directo, podemos hacer directamente de la muestra un frotis y una tinción de Gram y ya nos estamos orientando, hacemos un cultivo, dependiendo en dónde esté localizado el proceso infeccioso, vamos a elegir el medio de cultivo que utilizamos, vamos a hacer un estudio de susceptibilidad, ¿tá? Vamos a hacer el cultivo, vamos a identificar el microorganismo que tenemos ahí y luego, dependiendo de la identificación, vamos a hacer un estudio de susceptibilidad. Y obviamente vamos a tratar de interpretar los resultados para dar un tratamiento, posible tratamiento a instaurar. ¿Ah? ¿Qué pasa con la vigilancia? Las cosas son distintas. Nosotros acá ya vamos a partir con un medio de cultivo que tiene incorporado en él un antibiótico. ¿Tá? Entonces, de alguna manera nosotros ya estamos diciendo que nos vamos a quedar no con todas las Escherichia coli, sino solamente las que son resistentes al antibiótico que está incorporado en el medio. Obviamente vamos a identificar la bacteria, vamos a hacer un estudio de susceptibilidad, vamos a buscar genes de resistencia, vamos a estudiar a ver si son capaces de esos genes de resistencia estar en un elemento genético móvil, es decir, ver si se pasan unas con las otras las bacterias. Vamos a estudiar a ver si la cepa que está circulando
en un lote animal es igual en todos los animales, es decir, yo la recuperé del cerdo 1, del cerdo 2 y del cerdo 3, y todos los cerdos que están en ese lugar tienen la misma bacteria, es decir, que eso puede ser un clon que está dentro de ese recinto circulando, ¿ah? Y se está transfiriendo a su vez. Van a escuchar hablar en estas charlas de pulsotipo, y ahí hablamos de campo pulsado, y de secuenciotipo, y ahí hablamos de MLST y secuenciación, que eso es como bastante interesante para poder evaluar, porque cuando nosotros hacemos la secuenciación del genoma completo de la bacteria, nos permite ver cosas que obviamente cuando estamos en la mesada pura y cruda no se pueden evidenciar. Entonces la bioinformática ha sido un elemento vital para poder estudiar la resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué es necesario ese estudio? Y bueno, porque el 60% de las enfermedades causadas en humanos son de origen animal. 5 de las nuevas enfermedades humanas que aparecen al año, 3 son de origen animal. Al menos el 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano son de origen animal, y el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo también son zoonóticos. Esto es un artículo también que muestra, bueno, dónde aparecen los distintos lugares donde ingresan los antibióticos, la molécula, y cómo se va moviendo esas moléculas y esos microorganismos alrededor de las poblaciones, los sistemas productivos, el agua y el ambiente. Entonces, lo que yo les decía, hasta dónde vamos con el tema, usamos el antibiótico, lo aplicamos, lo usamos en forma indiscriminada, ¿no? Lo aplicamos en el animal, ese animal va a tener microbiota, esa microbiota va a seleccionarse, van a quedar solamente las bacterias resistentes, y ciertas moléculas o pedazos de moléculas van a liberarse al ambiente. Ese ambiente va a estar también presente en el microorganismo. Nosotros muchas veces decimos sustentabilidad a nivel de los sistemas productivos, entonces usamos el estiércol para, de alguna manera, fertilizar nuestro potrero. Usamos unas percoleras, prensamos, deshidratamos, etcétera, etcétera. Ciertas cosas, todos esos sistemas son sostenibles siempre y cuando tengamos conciencia de estas cosas, ¿no? Y después, obviamente, vieron que nosotros también tenemos las lagunas de decantación que utilizamos para riego, en el caso del tambo, y en el caso de lo que vendrían a ser las camas de aves, etcétera. Hoy en día hay otros sistemas más tecnológicos con posibilidad de menor uso incluso de camas, etcétera, ¿no? Bien, esto es un poco lo que está pasando a nivel mundial, que se ve qué enzimas andan circulando. BLE es beta-lactamasa pero extendido, y ahí tienen los nombres de las enzimas. Y lancé la CMI, esto es a nivel de Argentina, Brasil y Chile. Y en nuestro país habían antecedentes desde el 2016, perdón, que esto fue el equipo de Pablo Zunino con Ana Umpierre, que publicaron este artículo, junto con también parte del equipo del Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos, y ya empezaban a vislumbrarse que en terneros de sistemas productivos lecheros había circulación de ciertas beta-lactamasas de espectro extendido, y QNR era resistencia a quinolo. Entonces, esto es un poco de lo que se vio en uno de los trabajos que realizamos en el laboratorio. Después empezamos a investigar un poquito más en detalle. Como verán, los porcentajes de animales que tenían portación, es decir, que llevaban bacterias resistentes a los antibióticos, va a depender de la cantidad, o sea, del sistema productivo en sí, ¿no? Si es ternero, si es ave, si es cerdo, ¿no? Y acá miren los números de animales con que trabajamos, y después van a darse cuenta que van a decir, pero ¿cómo va a decir que esto es resistente? Solamente trabajó con 100, con 132 y 50 cerdos. Bueno, es cierto que estadísticamente podríamos aumentar muchísimo nuestro N, pero ahora les voy a mostrar que a partir de este pequeño N
toda la información que salió es muy enriquecedora porque hasta el momento no había nada de vigilancia a nivel de lo que vendría a ser aves y cerdos. En terneros no digo nada porque ya habían empezado a trabajar. Entonces nosotros muestramos 50 cerdos, o sea, le hicimos un hisopado rectal. No, perdón, tomamos muestra fecal con guante, mano enguantada. En el caso de las aves sí, hisopado cloacal. Y en terneros la metodología fue a partir de bacterias ya aisladas en sí, que no sabíamos si eran sensibles o resistentes y trabajamos con bacterias directamente. El hecho es que de eso, 55 de 100 terneros presentaron al menos un aislamiento a los antibióticos que ahora vamos a ver que nosotros trabajamos. Después, 117 de 132 aves y 47 de 50 cerdos. Y esto no sé si se acuerdan, ¿no? Pero tiene un poco que ver nuestra presencia, o sea, nuestros animales, en este caso eran terneros, era categoría más pequeña, pero según lo que ya está reportado, se decía que el uso de antibióticos en bovinos es menor que en aves, y en aves es menor que en cerdos, pero en cerdos es el máximo. Y un poco tiene lógica este 94% en cerdos que se observó. Después cuando nosotros fuimos a hablar, cuando hablamos de CRO es un betalactámico, CIP es una quinolona y COL es una polimixina, lo que vimos fue que la mayor resistencia, como verán, o sea, la mayor cantidad de aislamientos, nosotros cuando pusimos el medio con el antibiótico, o sea, nosotros hicimos selección, poníamos la bacteria, o sea, poníamos el preenriquecido con la materia fecal, la poníamos a incubar y al otro día del caldo de incubación con materia fecal hacíamos siembra en 3 medios de cultivos, los cuales todos eran maconca y lactosa, pero se le había suplementado un antibiótico, ¿no? Por ejemplo, en un medio, en maconca y lactosa más ciprofloxacina, que era la quinolona, maconca y lactosa más colistina, que era la polimixina, y maconca y lactosa más ceftriaxona, que era el betalactam, ¿tá? Entonces, ¿qué es importante de ver de esto? Todas esas placas tenían una concentración que lo que creciera en esa placa era resistente, si no, no iba a crecer nada, ¿tá? Si no había resistencia, no crecía nada. Entonces, todo eso nos llevó a que, por ejemplo, la mayoría de la resistencia en terneros estaba conferida, o sea, de esos aislamientos, los 55 tenían resistencia a ciprofloxacina, o sea, todos habían crecido en quinolona, o sea, en el medio con quinolona. Pero a su vez, solo uno había compartido junto, o sea, la misma bacteria crecía en ceftriaxona, o sea, en el betalactámico y en la quinolona. A nivel de lo que vendría a ser las aves, pasa lo mismo con la ciprofloxacina, es decir, con la quinolona, y en cerdos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que teníamos, por un lado, de los 55 terneros que habían estado resistentes, los 55 crecieron en sí? De los 117 aves que habían tenido alguna resistencia, 105 habían crecido con ciprofloxacina, había crecido una bacteria con ciprofloxacina. Y a su vez, de los cerdos, de los 47 cerdos, 46 tenían resistencia a ciprofloxacina. Esto es importante marcar el antibiótico crítico y si está presente la bacteria con resistencia a este antibiótico es porque se está usando mucho este tipo de antibiótico, este tipo de quinolona. Las quinolonas que nosotros más usamos es la enrofloxacina. Y la enrofloxacina a nivel del hígado en animales se convierte en ciprofloxacina, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese antibiótico, realmente las bacterias son resistentes a nivel de microbiota, ¿no? A su vez, lo que se vio es, nosotros se acuerdan que yo les decía que las bacterias, nosotros ya las seleccionamos, ya sabíamos que tenían resistencia de base a algunos de nuestros antibióticos críticos, y vimos o quisimos ver cuántas de esas bacterias eran resistentes a 3 o más familias de antibióticos. Entonces acá,
como que les va a quedar cortado porque yo no iba a traer toda la información porque es demasiado, pero nosotros de los 55 terneros de los 55 terneros nos quedamos con un total de 73 aislamientos, ¿tá? En el caso de las aves, de esas 117 aves, nos quedamos con un total de 140 aislamientos de coli y con los cerdos trabajamos con 99 aislamientos de coli, ¿tá? O sea que en total, por cada animal, siempre y cuando la bacteria, a pesar de haber salido del mismo animal, tratamos de no repetir los que vendría a ser los perfiles de resistencia, o sea, la acumulación de resistencia a los distintos antibióticos después del estudio de fertilidad antibiótica. Capaz que esto es un montón, pero no se preocupen, que la idea es que entiendan que a partir de 55 terneros no nos quedamos con 55 E. coli, no, nos quedamos con 73 bacterias, o sea, todas E. coli, no repetidas, son todas distintas, fenotípicamente hablando. O sea, cuando nosotros veíamos los antibiogramas, ¿tá? Todas eran distintas. Lo mismo con las aves y lo mismo con los cerdos. Vieron que los cerdos se nos fue bastante exponencial la cantidad de bacterias que teníamos ahí. Y de esos 73 aislamientos que teníamos de terneros, solo 5 tenían multidrogoresistencia, o sea, resistencia a 3 o más familias de antibióticos. En el caso de las aves fueron solo 12, y miren esto qué interesante, que de los 99 aislamientos que trabajamos de cerdo, 56 fueron resistentes a 3 o más familias de antibióticos. Acá tenemos un poco los perfiles, que esto es cuántos aislamientos de los 73 aislamientos de ternero tenían la misma resistencia al mismo tiempo. Y teníamos 73 aislamientos de coli, en terneros teníamos 73 aislamientos de coli, y 55 eran resistentes a ciprofloxacina y a trimetoprim sulfa al mismo tiempo. O sea, 55 aislamientos tenían ese mismo patrón. O sea que tanto ciprofloxacina como trimetoprim sulfa, ciprofloxacina tendrían que tener todos, ¿se acuerdan? Porque todos eran resistentes a ciprofloxacina. Pero el trimetoprim sulfa es algo que se le adicionó cuando hicimos el estudio de fertilidad antibiótica, o sea, el antibiótico. 12 solamente tenían resistencia a ciprofloxacina, 3 simultáneamente tenían resistencia a ciprofloxacina, a gentamicina y a trimetoprim sulfa, y ahí empiezan las heterogeneidades, ¿no? O sea, los otros tipos de perfiles. Perfiles, antibiotipo, suma de antibióticos que se van sumando. Recuerden que nosotros siempre vamos a tener resistencia a uno de los antibióticos, que fue el que se aisló, y el resto todo es que se le suma. En el caso de las aves, vieron que acá tenemos solamente, o sea, 93 aislamientos, solamente resistencia a ciprofloxacina, 22 a ciprofloxacina y trimetoprim sulfa. Observen una cosa, que lo que se está usando en aves también se está usando en bovinos, ¿no? Ojo. Y acá tenemos la problemática de los cerdos, que esto es nuestros 99 aislamientos, y tenemos un poco más de cada pueblo un paisano, como bien dice, porque como verán tenemos 24 aislamientos que fueron resistentes a ciprofloxacina. Pero después tenemos 12 aislamientos que tienen resistencia a CRO, es decir, a ceftriaxona betalactámico, a amoxicilina con ácido clavulánico y a ciprofloxacina. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es más heterogéneo. Y ese mismo. Bien, acá lo importante a nivel de lo que vendría a ser los genes que codifican o sea, nosotros teníamos, bueno, tenemos resistencia, perfecto. ¿Esa resistencia es cromosómica o es adquirida? Es decir, ¿se la están pasando las bacterias o no? Teníamos que ir a buscar genes que nos informen que esas bacterias portaban elementos genéticos móviles. Para poder buscar esos genes, teníamos que ir a buscarlos, las beta-lactamasas heterotendidos, las QNR o el MSR, que era el gen que habían dicho, que se acuerdan que Liu descubrió. Entonces, ¿qué vimos? Vimos, por ejemplo, en terneros, que de las 73 aislamientos, 22 tenían resistencia a quinolonas, transferibles a quinolonas, ¿está? QNR. Y uno solo tenía OBLE1C, que ahora vamos a ver cuál es. De las 140 aves, 23
tenían resistencia a beta-lactamicos, o beta-lactamasa de peto extendido o ANSE. 62 a quinolonas y 1 a colistina. En cerdos, 40, o sea, de los 99, 40 tenían BLE, 38 tenían resistencia a quinolona y 7 tenían MSR, resistencia a colistina. Parece, y esto ya lo estaba hablando desde el 2008, se estaba diciendo, que el tracto digestivo de los cerdos podría favorecer la transferencia horizontal de genes debido a las condiciones propias y a su vez por mayor exposición a antibióticos del sistema productivo. Esto me parece que es un montón, pero es la comparación de nuestro estudio con lo que está pasando a nivel de antecedentes en el Uruguay y lo que vendría a ser en la región y en humanos. Y esto, la clase de Rafael Viñoli, que la va a dar el miércoles, va a mencionar un poquito más de lo que tenemos los antecedentes con humanos y las comparaciones que está circulando en animales y en humanos. Está bueno que vayan, no se los voy a contar ahora. Así que quedamos que están circulando a nivel de animales tanto beta-lactamasa de peto extendido como resistencia transferible a quinolonas, como resistencia transferible a colistina. ¿Está? ¿Se acuerdan que yo hablé de que el sistema productivo de aves comienza en los pollitos bebés que importamos de Brasil o de Argentina? Bueno, nosotros fuimos a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Estamos ingresando a algún tipo de resistencia? Y bueno, trabajamos con 8 embarques, lo que hicimos vieron estas cajas que vienen de 50 pollitos, hicimos como unas X con un hisopo estéril y lo pusimos en un caldo de enriquecimiento y lo mandamos al laboratorio y hicimos la misma metodología, sembramos en 3 medios con antibiótico y nos quedamos con 72 enterobacterias, de las cuales no nos quedamos solamente con E. coli, como verán, nos quedamos con Enterobacter placae y Klebsiella pneumoniae, y de estas, las no repetidas eran 28 aislamientos en total. Esto es el pulsotipo, el campo pulsado, para las Enterobacter, para las Klebsiella y para la E. coli. Y lo interesante, esto es un montón, no se los voy a dar porque es un montón, pero lo interesante de esto es que vean que a nivel de lo que vendría a ser nosotros estamos importando, tenemos beta-lactamasas, cefalosporinasas de clase ANSE, tenemos CMI2, acá lo ven, y a su vez tenemos resistencia transferible a quinolonas, y se le suma a eso que tenemos resistencia transferible a colistina y resistencia transferible a aminoglucósidos, o sea, gentamicina, amicacina. Este fue el primer reporte que se hizo, lamentablemente desde nuestro país nunca se había aislado en ningún lado esto, o sea que estamos importando resistencia a nivel de lo que vendría a ser nuestras reproductoras desde Brasil. Bien, ¿preguntas, dudas hasta ahí? Creo que los dejé a todos sordos, sin comentarios. ¿No? ¿No tienen dudas? No, todo bien. Bien. Viviana Freire, ella hizo su tesis de maestría con nosotros en el Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos y el desafío que tuvo ella como estudiante de maestría fue tratar de evidenciar cómo era la diferencia a nivel del sistema productivo de cerdos y si el cerdo estaba en un sistema de intensivo, extensivo o un intermedio. ¿Ah? Viviana Freire tiene al nene que hoy la llamaba la maestra y se le complicó a nivel de lo que vendría a ser salud, no sé, no me dijo mucho y no pudo concurrir a poder exponer su parte de su investigación, pide las disculpas del caso y bueno, y ahora voy a enfrentar yo
algo que realmente a ella le saldría de taquito, pero allá voy. Bien, esto es un poco lo que habíamos mencionado hoy de el tamaño productivo de los menores de 50 y cuántos sistemas productivos hay. Esto es 2023. Después tenemos a nivel de lo que vendría a ser más de 50, que son 22 en total, más de 500, perdón, animales, son 22 en total. Y, y vieron que ella los subdividió en esta tabla entre los que son para que se comercializan y lo que es autoconsumo. Este es un mapita donde habla de que la mayor región de producción, o sea, de la explotación de cerdos es en Montevideo, Canelones y Florida, y algo intermedio está en el suroeste, perdón, en Colonia, Soriano y San José. Los sistemas productivos pueden ser de cría, recría, engorde y puede ser el ciclo completo. Y a su vez las explotaciones o sistemas de producción porcina pueden ser extensivas, intensivas y semi-intensivas. Entonces lo que hizo Vivi fue muestrar 30 animales de cada uno de los sistemas de producción. A uno le puso, al extensivo le puso E1 y después tenía dos intensivos, el E2 y el E3, eran ambos dos intensivos, aunque el E3 era como un semi-intensivo. En total muestró 90 cerdos, de los cuales ella tomó la materia fecal, la llevó al laboratorio, le hizo el enriquecido, sembró, en este caso la ciprofloxacina la descartamos porque como en cerdos venía dando mucha, o sea, casi todos los microorganismos tenían resistencia a ciprofloxacina, el trabajo iba a ser demasiado pesado, entonces se decidió solamente con betalactámicos y colistina. Luego de ahí se hizo la búsqueda de las E. coli, se identificaron por proteómica, maldito. Se hizo el estudio de susceptibilidad antibiótica, la búsqueda de genes de resistencia, los ensayos de conjugación y el análisis estadístico. A nivel de los resultados generales, de los 90 cerdos que ella estudió, 56 de 90 presentaron, o sea, un 62% presentaron crecimiento a alguno de los dos antibióticos que ella estudió. Y de esos 62%, 96 eran crecimiento en ceftriaxona, o sea, en CRO, y 4% en colistina, que era col. Entonces, acuérdense que el E1 es el extensivo, el E2 es intensivo propiamente dicho, y el E3 es el semi-intensivo. ¿Qué vio ella? Vio que para el caso del intensivo, 29 de 30 animales, o sea, un 97, casi un 97%, tenía E. coli resistente. O sea, el animal tuvo al menos una E. coli que presentaba resistencia a los antibióticos testeados. En el caso del extensivo, 7 de 30 y en el semi-intensivo, 18 de 30. Entonces, cuando fue a ver la diferencia entre los que habían crecido en el betalactámico y en colistina, lo que vio que solamente en el establecimiento intensivo hubo presencia de crecimiento en colistina, en el resto no, y a su vez la resistencia en el extensivo, en el intensivo propiamente dicho, fue mucho mayor que en el otro, ¿no? Conservando la cantidad de animales que tenían crecimiento. ¿No? Ahí le dejo algunos comentarios. Y después, ¿qué pasó? Bueno, nosotros la idea en principio de Viviana fue eso, ¿no? Tratar de comparar si había diferencias estadísticas significativas entre un sistema y el otro. Y realmente pasó que sí, que a nivel de lo que vendría a ser la diferencia entre el establecimiento 1 y el establecimiento 2, sí hubo una diferencia significativa al compararlos por la cantidad de animales con algún aislamiento resistente, con crecimiento de colis, perdón, resistentes, y en el caso del establecimiento 2 comparado con el establecimiento 3, también
hubo, porque el P es menor, o sea, hubo para la ceftriaxona hubo en todos, eh, como quien dice, significancia. Ahora, en el caso de el establecimiento 1 versus el establecimiento 3, probablemente sea porque pasa lo mismo, fue muy baja la cantidad de animales que tenían portación de colis resistentes, a diferencia de que es un poco más significativa, el que como que pasa la significancia, el establecimiento 2 versus los otros dos establecimientos. ¿Ah? O sea, siempre hay diferencias significativas. En el caso de la colistina no se pudo evaluar porque los números eran menores a 5 y por lo tanto de cantidad de animales portadores no se hizo el estadio. Recordar que probablemente esto se deba a la falta de aislamientos resistentes a colistina, a que hay un decreto a partir de 2019 que prohíbe el uso de colistina, y este trabajo se empezó a realizar, este muestreo grande se empezó a realizar en el 2021-2022. Nosotros, o sea, Viviana al final se quedó con 80 E. colis en total, de las cuales, según el establecimiento, era la cantidad de bacterias que tenía. En el establecimiento 1 solamente tenía 10 E. colis resistentes a ceftriaxona. En el establecimiento 2 tenía 45 E. colis resistentes a ceftriaxona y no, nos quedó el marcadito en la cantidad de colistina, pero no, eran como, no sé si eran 3 o 4 o menos. Y en ceftriaxona, en el establecimiento 3, tenía 23 E. coli. Esto es un poco el estudio de susceptibilidad. Acá lo que se evalúa, se ve bien, es en el establecimiento 2, cuando empezamos a estudiar la susceptibilidad de los aislamientos, como verán, tanto resistencia a ciprofloxacina, o sea, esto es que se le va sumando, ¿no? La resistencia que se le va sumando a trimetoprim sulfa, a gentamicina, amicacina, voló y realmente era muy importante en comparación con el establecimiento 1 y el establecimiento 3. O sea que en el establecimiento 2, que es intensivo, además de tener mayor cantidad de animales portadores de bacterias resistentes, a su vez esas bacterias eran multidrogoresistentes. Cuando fue a buscar los genes de resistencia, evidenció que habían 53 bacterias del total de 80 que tenían beta-lactamasas y 29 que tenían resistencia plasmídica a quinolonas. A su vez, se le sumó 4 aislamientos que tenían el gen FOSA3, perdón, que este gen codifica para la fosfomicina, y 2 bacterias que tenían el gen MCR. Cuando hablamos de genotipos, hablamos de que una bacteria puede llevar no solamente un gen de resistencia, sino que empieza a sumar, ¿no? Como verán, acá Viviana solamente seleccionó con ceftriaxona y con colistina, y a pesar de eso vuelve a aparecer la resistencia a ciprofloxacina. ¿Por qué? Porque tenían resistencia transferible a ciprofloxacina como las QNRS, ¿tá? Entonces, por ejemplo, dos aislamientos, este 12 de aislamientos, dos aislamientos portaban QNRS más beta-lactamasa de clase ANC, que es BLASEMEI. Después, 3 aislamientos tenían fosa 3 y una CTXM, y uno tenía fosa 3 y otra CTXM, porque la CTXM se divide, y hay una cantidad de bacterias. ¿Qué ven acá de importante? ¿Se acuerdan que solamente teníamos 10 aislamientos? Bueno, esos aislamientos que tenía el establecimiento 1 no eran para nada despreciables, eran armados y poderosos, como bien dice, ¿no? Porque tenía esa fosa 3, que es resistencia a fosfomicina, en 4 de los aislamientos, y la verdad que eso es importante resaltarlo, a pesar de que estamos en un establecimiento extensivo. Esto es bastante raro, ya que la fosfomicina se reserva como antibiótico también para uso medicina humana en infecciones de tracto urinario. Entonces, probablemente como la bacteria no viaja solamente con fosa A3,
el factor que está haciendo selección de este elemento genético móvil para que se conserve es la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido del grupo ZXM1 o grupo ZXM2. Este es el primer reporte en Uruguay de estos genotipos, o sea, de la suma de los genes BLA más FOXA3 en cerdos, porque en humanos ya se había reportado, y en otras especies animales también. El establecimiento 2 voló, miren lo que es esto, es impresionante. Acá tenemos gen MCR, QNRS, QNRE, QNRB, el BLA-ZXM grupo 4, 3, 1 y BLA-CMI. Acá lo importante ver es que también se repiten varios aislamientos, tienen mismos genotipos, con BLES, o sea, con resistencia a beta-lactámico y con resistencia a quinolona. Y ahí está el gen MCR1 nuevamente presente en el establecimiento de cerdos. ¿Se acuerdan que que en el estudio que habíamos hecho anteriormente en cerdos en nuestro país, que era totalmente de los distintos sistemas productivos, también estaba presente? Esto es en el establecimiento 3, que es un semi-intensivo. También hay resistencia a beta-lactámicos con resistencia a quinolona, todo transferible. Y hasta ahí lo que había hecho Vivi en su proyecto de maestría. Y ahora esto es muy incipiente, hay muchos más resultados, no me dio el tiempo para mostrarlos, no me da el tiempo para mostrarlos todos. Esto es un póster que se presentó en PANVET, pero lo interesante de esto, a pesar de ser 6 aislamientos, 6 animales, perdón. Lo interesante fue que nosotros testeamos con todos, con colistina, con ciprofloxacina y con ceftriaxona, y bueno, y ahí se encontraron algunas cosas interesantes, y a su vez cuando buscamos por PCR ya empezó a circular en las fauna silvestre, en jabalíes, una beta-lactamasa de tipo Z, una beta-lactamasa de la familia de la ZXM, o sea, ZXM de grupo 1, que está, obviamente, cuando decimos grupo, no tenemos una secuenciación de los amplicones, por lo tanto no le podemos asignar si es ZXM15, etcétera. Pero es interesante porque estos eran solamente 6 animales y bueno, hoy en día tenemos mucha más cantidad de jabalíes procesados. Obviamente que los datos están para presentarse en algún evento o en algún congreso o en algún artículo científico, así que van a haber más novedades al respecto. Y por último, ¿qué podemos hacer como veterinarios para poder evitar de alguna manera la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, hacer un uso y un manejo responsable de los antibióticos, aplicarlos en animales de forma consciente, es decir, nosotros, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la resistencia en la clínica y cuando hablábamos de la resistencia en la vigilancia, muchas veces de lo que hablamos de la resistencia en la clínica nosotros no lo terminamos haciendo como veterinarios? Decimos, bueno, vamos a tirarle un espectro ampliado, un antibiótico de espectro amplio, y ahí vamos, y la vamos llevando a cambiar. Llama al veterinario, ahora sí, llama el productor, ahora sí llama al veterinario, se me mueren todos los animales. A último recurso, hacemos realmente un diagnóstico etiológico y un estudio de sensibilidad antibiótica, deberíamos incorporarlo más, debería ser algo que tendría que estar incorporado en el precio del diagnóstico. Creo que lo estamos de alguna manera logrando, quiero creer que sea así. Eso, o sea, si nosotros hacemos una aplicación correcta de los antibióticos y lo damos de forma adecuada para la bacteria que está causando el cuadro infeccioso, vamos a tener que el animal va a estar más sano, va a haber menos bacterias resistentes, vamos a tratar de alguna manera evitar la emisión de estas moléculas, tanto moléculas de antibióticos como bacterias resistentes al ambiente, y como quien dice, vamos a tener menos riesgo de transferencia de microorganismos resistentes, de genes de resistencia y a nivel ambiental, y eso va a permitir que eh, haya mayor sustentabilidad en el sistema productivo.
La práctica más adecuada que les puedo llegar a decir es, bueno, prevención para evitar infección y si tenemos la infección, diagnóstico para evitar la resistencia. Esa es la realidad, eso es lo que vivimos hoy en día como veterinarios a nivel de campo y en los distintos, bueno, todos estos proyectos han sido financiados por algún proyecto ANI o CSIC o incluso la Facultad Veterinaria nos ha dado una enorme mano. Tenemos, este es el logo que me quedó medio ovalado, es el logo de resistencia a los antimicrobianos. Después, este Instituto de Investigaciones de Clemente Estable, con el equipo de Pablo Zunino también trabajando. Martín Fraga también y Ana Laura Casó en su momento nos dieron una mano enorme. A nivel del equipo de lo que vendría a ser Facultad Veterinaria, Gustavo Castro y Viviana Freire, pero hoy en día son muchos más. Tenemos contacto con la Universidad de San Pablo, con el Instituto de Higiene, que es donde estoy, que está el Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos, y otros profesionales, y obviamente sumamente agradecidos todos aquellos productores que tomaron se dieron el tiempo de darnos la oportunidad de ingresar a sus establecimientos, tomar las muestras. Muchas veces cuando se habla de resistencia a los antimicrobianos, ¿y qué vas a hacer? Te pregunta el productor y le decís, y ellos quedan como, uy, me van a cerrar el establecimiento, algo va a pasar, y en realidad no, porque esto es vigilancia y nosotros totalmente anónimas toda la información, y obviamente agradecer al Colegio Veterinario, el cual me permitió hacer esta charla el día de hoy y continuaremos el día de mañana y al otro día con las próximas charlas. Les agradezco un montón, espero que haya sido de su interés y que haya podido, no sé si genere más dudas o no, no sé si tienen preguntas y acá tenemos el equipo, somos un montón, Sí, ahí imagínense si tengo el Nemo el tapaboca el tiempo que tiene esa foto, eh, y acá tenemos el equipo Nadia, de tesistas. Sí, te sabes escucho. que la herramienta de levantar la mano no me está funcionando, pero Mm. soy Susana Marena, cuando puedas, dame la palabra. Te doy la palabra tranquilamente porque no veo ninguna otra mano levantada. Bueno, muchas gracias. Bueno, preciosa tu charla, preciosa. Mira, yo quería hacerte la siguiente pregunta. Cuando tú mencionaste que aplicaban la técnica de campo pulsado, yo quiero preguntarte dónde la están haciendo. Yo en una oportunidad trabajé con PCR y con campo pulsado, que es una técnica que me apasiona, me gusta muchísimo, pero eso lo hice en España. Acá no sé dónde lo están haciendo. Bueno, Gracias. nosotros de nada. Nosotros en el Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos, en la Unidad Académica de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina, tenemos un campo pulso. Ahí hacemos. Muchas gracias. A las órdenes. Sí, Rocío. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me llegó esta charla por un chat del colegio veterinario. Soy veterinaria de campo, trabajo en un establecimiento agrícola ganadero, tenemos corral de engorde y bueno, para mí fue absolutamente demasiado técnica, prácticamente no entendí nada. Bien, Este, Rocío. Discúlpame que te lo diga así, pero no, la verdad que eh, trabajando a nivel Ah, de campo hay ya terminologías que hace 35 años que me recibí y entonces hay un montón de terminologías que ya como que no las estamos manejando y lo cual estuvo buenísimo para mí para refrescar memoria y tratar bueno, de sacar alguna conclusión. Dicho esto, tengo dos preguntas o tipo como me gustaría como acercar la academia a la realidad. Eh, Estamos usando muchísimo el esparcimiento de estiércol al sacar de los corrales. Como sabrás, en los corrales prácticamente no se usa nada, se vacuna previamente al ingreso y después eh, yo llevo 14 años de corral y solo una vez me tocó, eh, tuve problemas respiratorios a pesar de haber vacunado y todo, tuve que dar antibióticos a un corral, pero
después nunca he tenido que hacer tratamientos, o sea, generalmente si haces bien los deberes, los animales ahí dentro no se enferman. Entonces me gustaría saber cuáles los riesgos en la resistencia antimicrobiana que tú estabas diciendo, porque es una práctica que se está divulgando y mucho, ¿no? Em, digo, porque tomando como salvedad eso de que prácticamente no se usa antibióticos, sí, bueno, la monencina que todavía aún se sigue usando, pero que no es un antibiótico en sí mismo. Bueno, eso por un lado, o sí, qué sé yo, bueno, estamos ahí con el asunto de de la monencina. Este, eso por un lado, y por el otro, yo lo que estoy viendo y me asusta bastante es, tenemos básicamente dos enfermedades, este, que es lo que a nivel de ganado de carne, que se manifiesta cada vez más, es la queratoconjuntivitis, y cada vez está más compleja el tratamiento. Eh, entonces ahí como ver cuál acción, porque ya la penicilina no está actuando y estamos usando variando algunos antibióticos para poderlo trabajar, a pesar de las vacunaciones, ¿no? Yo este año vacuné 3 veces y a pesar de eso está súper resistente y entonces, bueno. Y otro es el pietín, otro problema impresionante que cada vez estamos más complejos. Entonces, frente a esto de decir, bueno, tomemos muestra o bueno, muy largas las preguntas, pero No, tranquila, Rocío. Primero que nada, me disculpo por lo técnico, pero no es tan sencillo del laboratorio bajar a tierra a veces las cosas y así todo. Creo que con el tema del ingreso y todo me costó un poco bajarlo a tierra. Lo quería bajar más a tierra, traté de hacerlo un poco dinámico, pero no es tan sencillo poder explicar las ideas de lo que es, o sea, tratar de hacerles llegar lo que es la resistencia a ustedes y lo que es la vigilancia. Vos me hablas de pero cosas eso muy me quedó claro, así que eso estuvo buenísimo por sí. claro. Ahora, vos me preguntás cosas muy concretas. Primero a lo que vendría a ser el uso de antibióticos en bovinos, ya vimos y lo confirmamos un poco con la vigilancia pequeña que hicimos, a pesar de que son sistemas productivos distintos, porque leche es una cosa, carne es otra. Creo que en carnes es menos todavía y o sea, hay un estudio en el ILABE del norte que estaban tratando de hacer lo mismo que hicimos nosotros de vigilancia a nivel de engorde a corral. Todos esos datos no están. Pero desde ya te digo, Rocío, que en realidad es baja la resistencia en bovino. Con esto no quiero decir que haya resistencia en otros microorganismos. En los microorganismos que nosotros buscamos no hay resistencia. Ujú. Dicho esto, te digo que el tema de la queratoconjuntivitis bovina es un problema grave a nivel nacional. No sé si estamos en niveles medios complejos de resistencia. Hoy en día la moraxela tiene resistencia a muchos, como decís vos, tiene resistencia ya cromosómica a las penicilinas, entonces ya no se podría utilizar, o sea, le estás dando un confite a la bacteria, no le estás dando nada. Eh, y tendríamos que ir a buscar e investigar qué otra alternativa, porque si muy probablemente las cepas que están circulando hoy no estén cubiertas con la vacuna, capaz que habría que hacer alguna vacuna del establecimiento, o sea, generar la vacuna de lo que te está circulando, aislarla en microorganismos y tratar de ver qué es lo que tenés a nivel de lo que es la queratoconjuntivitis en tu establecimiento, porque probablemente tenés una cepa altamente contagiosa, porque lo acabas de definir clínicamente tú, y a su vez resistente. Está cómoda la bacteria, la tenés muy cómoda, le estás dando como todo el contexto para que ella siga multiplicándose. Entonces, es un desafío como productora vos, o sea, en tu caso personal, porque me imagino que tenés los animales en contacto muy estrecho, porque el sistema productivo que estás trabajando, pero eso te lleva a desafiarte que hoy en día las alternativas de tratamiento no son tantas
entonces probablemente tengas que hacer algún estudio específico de toma de muestra y envío al laboratorio para ver que te hagan un estudio de susceptibilidad. O tomar dos Sí, o tres, ¿sí? yo contaba con 2 laboratorios que hacían autovacunas, que después dejaron de hacerlo, y entonces no sé, quizás el Dilab sea la alternativa, pero no lo sé. Tampoco era gran ayuda, ¿no? Está fatal, la Moraxela está fatal. No, pero claro, pero para que tengas conciencia de que hoy en día la circulación de cepas multiresistentes de Moraxella está presente en nuestro territorio, y el equipo de Pablo Zunino en el Clemente Estable están estudiando mucho eso. Ajá. Es interesante que lo mencione, Rocío, si querés después hablar con la gente del colegio te contactamos para que capaz que algún proyecto de investigación puedan ir a tomar muestras y hacerte un relevamiento de lo que te está pasando, porque está bueno, por lo menos que vos tengas, si no es, o sea, si no es por o sea, un laboratorio de estos privados, capaz que a nivel de investigación te pueden hacer algún diagnóstico de lo que está sucediendo allí. Ahora realmente hay tipo dos microorganismos, Moraxella y otro más, que están circulando en combinación, o sea, no es solo uno. En cuanto al pietín, no me voy a meter porque, viste, como el pietín me voy a embarrar, porque los agentes etiológicos son muchos y variados, como sabemos todos los veterinarios, y yo hace bastante que no trabajo con pietín. O sea, desde que creo que salí de facultad, lo último que di fue el teórico de enfermedades infecciosas de pietín. Entonces, probablemente tengamos un problema también, el cual en tu sistema productivo, con animales con peso, que vos le estás exigiendo que ganen peso, obviamente, y el barro, que Uruguay es number one en barro, eh, es complejo, probablemente. Algo que capaz que puedas solucionar ahí es el tipo de cama que utilizás. Muchos No, sistemas sí, no se da en los corrales prácticamente, no, es en vaca de cría, en ahí otros. va, es otro Sí, tipo de sistema productivo. sí, sí, Perfecto. sí, sí. Pero Pero no me voy a meter a hablar de pietín porque de queratoconjuntivitis sé algo, pero de pietín me perdí. Me quedé ahí con los anaerobios y las microaerofilia y todo eso, lo dejé extraviado en algún lado. Habría que estudiar también. Eh, Nos falta, a veces nos falta cuerpo investigador sí, en claro. veterinaria, nos falta cuerpo investigador y a ustedes eso se les refleja también en la producción, porque a veces no es culpa de nadie, no es culpa y es culpa de todos, porque nos falta ese feedback y a su vez, como decís vos, Rocío, hoy me decís, Nadia, fue muy técnica. Lo que pasa que a Bueno, veces, estuvo bárbaro pero para poder entender. claro, claro, pero esto a mí me re sirve porque yo mañana pasado, cuando vuelva a dar una charla, lo bajo más a tierra. Y así sucesivamente, vas como desandando el camino para poder transmitir el conocimiento que les quede, que es la idea, ¿no? Porque es para ustedes lo más importante es que le quede conocimiento. Y para mí, la satisfacción de por lo menos haber hecho algo, de decir, bueno, les quedó. Sí, es. En cuanto a cuanto a la parte de lo que vendría a ser la fertilización de los potreros a partir de las excretas, eh, no he visto dificultad en los sistemas productivos de corral, o sea, en gorra corral. Sí veo dificultad en los tambos, pero los tambos tienen el problema de que la vaca está mucho más tiempo en el sistema productivo. Por Ahí lo usan tanto, antibiótico mucho más, obviamente. sí, Entonces, tienen problemas claro, con paratuberculosis, con miles de microorganismos resistentes ambientalmente hablando, y está complejo. Eso sí, les digo, hagan mucha extrusión, deshidraten mucho, hagan un tiempo de espera, si tienen que hacer 21, hagan 30, y esas es mis recomendaciones. O sea, traten de que el potrero, si tienen que hacer tiempo de espera luego de aplicación, sea un poquito más. Fíjense si llovió, si no llovió, si cuántas días luz hubo. eh, Lleven un registro de esas cosas, porque es importante. Ah, no, hoy no hubo luz, hoy no hubo nada de luz solar, y ahí está la esterilización por el UV, ¿no? El UV mm, rompe los microorganismos,
Como nos rompe las células y nos produce cáncer de piel, bueno, pasa lo mismo porque es un intercalante del ADN. Bueno, y eso es importante. Creo que en eso es un tema metódico y cronológico de cómo vamos haciendo las cosas en nuestro establecimiento. Claro. Y sobre todo tenerlo muy presente en los manejos, porque es ahí donde empezás a armar, quizás es una práctica que te está llevando el sistema y es en agroecología, o sea, actualmente hay tantas mezclas de cosas y en sistemas que querés ir a menos químicos, bueno, tomás la herramienta de la bosta y la precaución que hay que tener para no hacer otras complicaciones, ¿no? Yo la primera vez que como que razono y presto atención a esto, por eso me llamó la atención y estuvo muy bueno. No Gracias, sé Rocío, por tu consulta. si todo el mundo lo está teniendo así como tan presente, si me imagino que sí, así que bien, gracias. Gracias a ti, Rocío. Denise, Sí, hola, ¿cómo están? Me pareció excelente, me parece divino como hablas. Pero en mi humilde opinión, me voy a meter, porque en realidad no es mi tema. Pero no, Rocío, te quería consultar si has hecho diagnóstico de IBR, porque viste que el IBR en terneros así a corral, está dando, es el colchón, ¿no? De la querato y también de los problemas de pata a campo. No sé, capaz que lo hiciste y es obvio lo que estoy diciendo, pero me parece que los herpes, según qué tipo, ¿no? Me parece que está influyendo mucho y a la moraxela la está haciendo la Influenciando. reina. Eso nada más, capaz que me decís que no, que ya hiciste todo, no sé, pero me parece, justo el otro día fui a una charla y bueno, hablaron mucho del herpes virus. Sí, sí, yo hace muchos años que lo introduje como esquema de vacunación. Ya no doy solamente vacuna para contra querato, son las vacunas combinadas, que siempre está el IDR presente, pero está. Sí, al no ser vivas, porque no podemos, justamente el otro día decían eso, que no da, o sea, con lo que cambia el virus y todo, imposible las vacunas. Fue tantos dosis, pero como son terneros a corral que están 3 meses a veces, es como nada, complicado, Es peor a campo, te digo. A mí se me complica mucho más a campo, pero en las patas, capaz. la recría a campo Mm. la querato está fatal, impresionante. Si es el polvo porque es el polvo, si es el verano porque es el verano, y ahora prácticamente antes pisaban las primeras heladas y desaparecía, y ahora tenés todo el Sí, año querato. sí, para mí yo le tiraría a ver qué hay a nivel genético en una muestra de ojo o de pata y haría una PCR múltiplex o más que un múltiple es una metagenómica para evaluar qué hay ahí, porque capaz que se están perdiendo otra cosa y en realidad no se sabe, porque si le están tirando con todo, capaz que le hicieron el colchón para otra cosa más. Y sí, Siempre pasa, estamos seleccionando porque estamos seleccionamos virus, seleccionamos bacterias. Siempre hay alguien reina, como dijo Denise, siempre hay un rey. Pero nos pasa a nosotros los humanos, o sea, nosotros los humanos en medicina humana hacemos lo mismo y lo hacemos en los hospitales, o sea, y después andamos trasladándolo. Así que está, tremendo. o sea, no es un tema de que, es como, papá siempre decía, perdón que traiga papá, pero el globo lo apretás en un lado, sale para el otro, sale para el otro, y así, entonces estamos un poco con eso en los sistemas productivos, creo que hemos avanzado mucho como país, tenemos muchos desafíos por delante, y creo que los veterinarios nos debemos ser un poco más unidos y compartir mucho más nuestros conocimientos, que quedamos a veces por no preguntarle al vecino, nos quedamos a No, veces mira con que información se discute pila en las reuniones de centro, todos, se discute que mucho vivimos. esos temas, pero bueno, ya que estábamos hablando de microorganismos y su resistencia, está, porque sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quiere mencionar algo más? Lucía, que andas ahí, que te veo en la cámara, con los lentecitos.
se fue muy técnico también. Ay, perdón, ahora me siento que le di una No, masa. te soy Me fui- sincera, yo trabajo también en formación docente y microbiología, así que los temas más o menos como que los tengo bastante frescos. El hecho de estar en formación docente te hace tener más fresco ese tipo de temas, ¿no? No, yo lo que me preguntaba era, en el caso de, evidentemente el problema estaba más en el intensivo, en los cerdos, ¿no? ¿Se sabe más o menos el uso? O sea, en esos establecimientos se averiguó más o menos cómo era el uso de antibióticos, qué tipo de antibióticos. O sea, se hizo primero un estudio de qué usaban, cuánto usaban. Yo sé que a veces no sé Si si, te no sé, digo el establecimiento, lo cual no puedo, sí, por eso, entenderías que no me dijeron nada. claro, Me normalmente dieron las tienen miedo muestras de decirlo, claro. y ni siquiera me las dieron, me dieron los intestinos, o sea, el animal faenado. Eh, No no, es quieren muy quedarse, complejo. no quieren exponerse, sí, es evidente, no quieren exponerse, sí. Es complejo, creo que en realidad no es culpa de ellos, porque en realidad es como que ya les digo, o sea, ven la resistencia como un cuco, como el doping del caballo, ¿vieron? Cuando hablan del doping del caballo, es lo mismo. Nosotros cuando fuimos a trabajar con los equinos nos pasó eso, de que veían como una situación compleja al tratar de brindar información. De todas maneras, más o menos ya sabemos que usan de los betalactámicos, las PENI, usan la mayoría de las cepas de tercera, la única cepa de tercera que anda en la vuelta. Sabemos que usan las quinolonas en rofloxacina, la usan a rolete. O sea, eso se sabe porque se sabe en realidad. Bueno, nosotros como veterinario empezamos a indagar y de, sí, mirá, estamos dándole esto, por algo no nos funciona tal cosa. Y una verdad que es muy importante es que la colistina en nuestro país se daba como promotor de crecimiento en cerdos, que se prohibió el uso en el 2019, y bueno, no estaba prohibido el uso de promotores de crecimiento en cerdos hasta el 2024, o sea, hasta el año pasado, porque solamente la ley del 2011 abarcaba ovinos y ovinos, entonces, bovinos y ovinos, perdón. Entonces, aves y cerdos quedaban por fuera. Ahí está. Recuerden que también tenemos sistema productivo que no es apetecible el sistema productivo de cerdos en el sentido de la mayoría se vuelca al mercado interno, nada, casi nada exportamos, igual que aves. Entonces, ni idea. Después hay un tema que ya en bovinos se les complica muchísimo más, que es el tema de que no puede haber residuos de antibióticos, de antiparasitarios, vamos a exportar a la Unión Europea, no podemos cerrar mercados. Ojo, la cámara frigorífica se impone, es toda una complicación para la cámara, o sea, para la parte de lo que vendría a ser la industria frigorífica, todo es complicado, entonces ya es otro tema, porque exportamos. Aunque somos el 2% de la exportación nada más a nivel mundial. Nos borran como un plumazo, pero bueno, exportamos. Bueno, Bien, gracias. de nada, Lucía, ¿alguna consulta más? No sé si tengo en el Igualmente te chat. iba a decir, ¿no? Yo como vos decías, en humano, bueno, toma el amplio espectro y yo la vez pasada pregunté en la obra social, le digo, pero un antibiograma, y eso no, eso ya no se usa más. No, no vamos a estar en eso. Y le digo, bueno, pero no es para tanto el gasto, o sea, no es una cosa que diga, wow, tengo que comprar una maquinaria. Este, le digo, es No, más, yo lo hago en formación docente, que tenemos una estufa viejita y lo hacemos para mostrar cómo se hace. No, qué no hace bueno. falta, te dicen, así que ya en humano tampoco, menos, ¿no? No, hoy en día en humano está todo automatizado, ¿no? Es una realidad. Yo doy clase acá en medicina, no pregunten por qué, pero doy clase en medicina a los médicos, a los futuros médicos, y hoy en día todo en medicina humana está automatizado. Es realmente el paso que nos falta a los veterinarios en el país. ¿Ah? Llega un día un urocultivo, o sea, lleva una muestra de orina, se hace el urocultivo, la bacteria que se aísla,
se identifica en forma automatizada, ¿tá? Y se hace la identificación en forma automatizada y se hace el estudio de susceptibilidad antibiótica en forma automatizada. Todo está automatizado. Que es un poco lo que el sueño del pibe, como dicen, mío, de que en algún momento eso simplemente en medicina veterinaria. Hoy en día me enteré que hay uno de estos aparatos automatizados en el DILAB del norte, así que si están en el norte, empiecen a exigir su estudio de susceptibilidad, que en este caso no va a ser antibiograma, no va a ser con discodifusión, va a ser con concentración inhibitoria en vivo. ¿Ah? Entonces se hace identificación y la concentración inhibitoria en vivo. Y les dicen, este antibiótico usted puede usar para este microorganismo. Es hermoso, es un éxito. Qué bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, porque se nos hizo un poco medio tarde, pero les agradezco un montón por estar ahí del otro lado. Si mañana llegan a estar para la parte de Quinos, si no, fue un placer haber compartido ese pequeño conocimiento que tengo con ustedes. Y cualquier consulta, si no me la hacen llegar a mí, al colegio, y estoy a las órdenes para lo que se necesite. Muchísimas Muy gracias. buena, muy buena. Muchísimas Gracias gracias. por estos aportes y mover las neuronas un poco para... Perdón, Rocío, pero está bueno a veces. Pero está buenísimo, o sea, fue muy clara tu charla y muy bien, yo aprecié, muy buena charla. A las órdenes, Rocío, para lo que necesites con la Moraxela, si necesitas contactarte con la gente de Clemente que trabajan con Moraxela. ¿Vale? Muchas gracias por la Bueno, un información. gusto a Hasta todos, luego. que pasen Muchísimas unas gracias. buenas noches. Chau, Igualmente. chau. Gracias. Chao.